Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos acerca de fotografía latinoamericana. No vemos fotos, pero sí hablamos de fotografía. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, y Fotoconfede en YouTube y en Spotify, los medios, las redes, los canales por donde semana tras semana van a poder escuchar y disfrutar todas las entrevistas que traemos con invitados e invitadas latinoamericanos y latinoamericanas que hacen fotografía, que estamos haciendo fotografía acá en nuestra tan querida región de Latinoamérica. Estamos en el mes de julio, ya pasamos mitad de año, nosotros seguimos acá de manera interrumpida, hablando, conversando, disfrutando con nuestros invitados y nuestras invitadas, charlando y descubriendo el mundo de la fotografía latinoamericana, lo rico que es, lo variada que es y lo interesante, ¿no?, que es. En el programa del día de hoy no podemos ser menos, no podemos salirnos de esa línea. Me voy para Argentina, me voy a Buenos Aires. Hoy voy a conversar con Augusto Starita, fotoperiodista y licenciado en Ciencias Políticas. Hemos tenido un abanico de entrevistados acá bastante amplio, pero nunca llegué a pensar que iba a tener a un licenciado en Ciencias Políticas y fotógrafo, reportero gráfico obviamente, acá en el programa. Augusto, buenas tardes al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Acá desde Buenos Aires, barrio de Montserrat. Saludo a todos y a todas y te agradezco por la comunicación y por el interés y por tu tiempo de poder charlar estos minutos. Mucho frío, por lo que he estado siguiendo en las noticias, en las redes. Argentina amanece con temperaturas bajo cero en provincias, ahí en Córdoba por lo menos, y por lo que he visto en Buenos Aires también, así que un mes de mucho frío. Sí, esta última semana estuvo todo muy fresco, temperaturas de 0 grados, sensación térmica bajo cero, está fresquito, pero bueno, hoy ya levantó un poco la temperatura. Te veo ahí con el mate, digo qué envidia, porque acá tomo mate. Yo estoy acá en Venezuela, en Bolívar, al sur de Capital, una zona de clima tropical lluvioso de sabana, como bien definido está, mucha humedad, mucha lluvia, mucho calor, y estamos en plena época de lluvia, así que llueve, en la mañana hay mucho sol, en la tarde llueve, sale el sol, entonces es mucha humedad. Da para tomar unos mates, pero ahí nomás, muy cortos. No, acá está ideal, ideal para el mate. Estos días campera abrigada, gorro, guantes y mucho mate porque estuvo haciendo mucho frío. Bueno, vamos a dejar el mate a un lado, o por lo menos yo acá lo dejo a un lado, vos seguís tomando, no hay drama, no hay problema. Pero a ver, estamos charlando con un fotoperiodista, un licenciado en Ciencias Políticas. Uno de los temas centrales por los cuales, confieso, estás acá en el programa es por un proyecto, un trabajo acerca de, en Argentina se conoce mucho, en algunas regiones como por ahí Paraguay, por ahí Bolivia, también hay un poquito de información sobre el tema de el Gauchito Gil, un santo pagano muy conocido en Argentina. Acá en Venezuela no se conoce, obviamente, ¿no? Son tradiciones culturales populares, ¿no?, arraigadas en el común de la identidad nacional de cada país, en este caso Argentina. Pero es un trabajo bastante interesante. He tenido la oportunidad en su momento de estar allí en Mercedes, en la provincia donde está el santuario del Gauchito Gil, haciendo también un registro fotográfico, un trabajo documental que posteriormente fueron un par de exposiciones allí en Argentina. Pero me llama mucho la atención como un licenciado en Ciencias Políticas, primero, ¿qué fue primero, la fotografía o la licenciatura en Ciencias Políticas, o la licenciatura después la fotografía? Eso me tiene intrigado, te digo la verdad. No, primero fue la ciencia política, terminé el colegio y al año siguiente empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y bueno, me dediqué, recibí, pues estudié algunas otras cosas, pero a pocos años empecé a estudiar fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA,
de la cual actualmente soy socio, y bueno, empecé a estudiar ahí con grandes profesores. A mí me gustaba mucho la fotografía, pero bueno, ahí encontré que había algo muy fuerte, digamos. Lo disfrutaba mucho, las clases, me gustaba mucho todo lo que se veía, y con el tiempo fui encontrando mi medio de expresión, digamos. Y toda la formación académica la llevo conmigo, pero actualmente trabajo de fotógrafo, de reportero gráfico. A ver, son dos profesiones que por lo menos en Argentina y en Buenos Aires, que he tenido la oportunidad de conocer, de estar allí, de más o menos entenderla, lo que es el fotoperiodismo y su relación con lo que es la política, ¿no? Hay como no voy a decir si es una comunión, ¿no? Pero es algo que la fotografía, el fotoperiodismo argentino, tiene mucho que ver con lo político, con lo político y lo social, lo que sucede permanente en Argentina, que se manifiesta después en las calles. Y es allí donde se alimenta la fotografía, ¿no? De todo eso que genera la política. ¿Cómo es para un licenciado en ciencias políticas estar dentro del mundo de la fotografía y decir: lo que yo estudié, ciencias políticas, es lo que hoy yo estoy cubriendo? Todo lo que se deriva de la política lo terminas ahora registrando con tu cámara, y me imagino, como todo ser humano, tiene una posición en lo político, en lo social, etcétera, pero ¿cómo es ahora? ¿Se entiende igual? ¿Se ve distinto lo que es político por un lado con relación a la fotografía? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que, digamos, mi formación profesional básicamente lo que hizo fue darme herramientas propias para poder analizar la realidad social, y bueno, desde luego tener una postura, una opinión y poder sostenerla, y eso, digamos, en mí, digamos, es lo que también me interesa, o lo que me lleva a abordar diferentes temáticas. Yo creo que tengo una mirada social, porque también, digamos, el trabajo que vos mencionabas del Gauchito Gil es como muy antropológico, pero yo creo que tiene que ver mucho con mi mirada, y sí, el fotoperiodismo en Argentina está muy atravesado por la organización social que hay y que hubo históricamente en Argentina. Entonces el lugar del reportero gráfico muchas veces es la calle, es retratar el momento histórico que le toca vivir, las situaciones cotidianas de la vida, y sin duda la formación académica me dio herramientas y también me formó como persona. Entonces yo creo que en el fotoperiodismo y en la fotografía ahí se juntan dos pasiones que tienen que ver con la fotografía y con la política, la ciencia política o las ciencias sociales. Pero sí, digamos, acá en Argentina todo está muy atravesado por la política todo el tiempo y por la movilización social. Que manejes lo político y lo social desde un punto de vista académico te abre más ventanas para entender mejor la fotografía, o para tener más clara la idea de lo que querés fotografiar en este tipo de eventos, ¿no? En lo político, en lo social, como fotoperiodista. A ver, yo creo que, digamos, la formación académica en sí, digamos, a mí me ha dado herramientas para poder, digamos, ¿cómo decirlo? Pensar por mí mismo, digamos. Entonces, no es que alguien me va a decir qué es lo que tengo que pensar, pero bueno, muchas veces yo trato de escarbar un poco más en los discursos y desde la estética también. Y siempre que voy a cubrir algo, siempre por ahí, muchas veces voy con una idea predeterminada o anterior, y muchas veces después en el momento
la fotografía va por otro lado. Pero bueno, siempre tengo clara mi posición, digamos. Claro, se entiende. Augusto, la fotografía y lo social, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se puede analizar esa conexión que hay, ¿no?, entre lo fotográfico y lo que se vive permanentemente, sobre todo en Argentina, que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando estuve allá es cómo la fotografía está muy presente en el tema social, ¿no? No solamente en el tema de la protesta de calle, sino en muchos sectores de la sociedad está muy, muy marcada, muy presente la fotografía. Es casi como que inevitable, ¿no? Decir, ser fotógrafo. Todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo sale a la calle, no hace falta que sea un fin de semana que encontrás grupos de jóvenes y no tan jóvenes también haciendo fotografía en las calles. Hay escuelas de fotografía en muchos sitios, podés ir y estudiar en diversas academias, escuelas, universidades incluso. Esa conexión que hay en Argentina entre la fotografía y la sociedad, ¿cómo se puede entender o cómo se puede ver, ¿no? Porque en otras partes de acá de Latinoamérica, si bien hay fotografía, pero no está tan marcada, tan presente como lo vi allí en Buenos Aires puntualmente. Sí, hoy en día se ha hecho mucho más accesible la fotografía, en el sentido de que mucha gente puede tener un celular o una cámara económica más accesible o una cámara de mayor calidad. Entonces lo que yo veo es que ese acceso se nota en la calle, se nota en las marchas, en las protestas, en las movilizaciones sociales, que hay mucho registro de eso. Y a veces también hay como una sobreabundancia. Muchas veces por ahí hay veces que por ahí en una marcha hay misma cantidad de fotógrafos que manifestantes, pero bueno, tiene que ver con el momento histórico que nos toca vivir, donde la imagen tiene un peso muy fuerte, todo está mediado por las imágenes. Si no hay una fotografía o no hay un video, es como que el hecho no sucedió, si no está registrado, si no hay una foto. Entonces me parece que va un poco por ahí, y también en Argentina hay una tradición de fotoperiodismo muy fuerte. La Asociación de Reporteros Gráficos tiene una escuela en la cual yo estudié hace muchos años, y a mí me abrió mucho la cabeza y me ayudó mucho también para tener herramientas, para conocer un poco el medio, para conocer a muchos fotógrafos de las camadas anteriores, a conocer muchos profesores muy buenos, a conocer trabajos de fotógrafos importantes de las décadas del 60, 70, 80 del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, hay talleres y clases y muchas opciones para estudiar fotografía o fotoperiodismo, pero la Asociación de Reporteros Gráficos yo creo que hace un aporte muy importante a lo que es la fotografía en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que una vez al año hace su muestra anual, donde están las mejores fotografías de cada año, y la verdad que a mí, desde mucho antes de haber yo empezado a estudiar en ARGA, siempre me llamó la atención, como que me parece un evento súper importante. Tuve la oportunidad en su momento de asistir a un par de exposiciones organizadas por ARGA, y la verdad que son trabajos muy, muy interesantes, una muy buena calidad fotográfica, hay mucho talento, mucho buen ojo, como digo yo, en cuanto al fotoperiodismo en Argentina. Más allá de los recursos técnicos, yo siempre valoro mucho la mirada, ¿no? Porque yo creo que más allá del equipo técnico hay que saber ver para hacer grandes trabajos. La cámara ayuda, sí, por supuesto que sí, para los amigos que por ahí dicen, no, pero lo técnico, ¿dónde queda? Obviamente que es importante, pues sin la cámara no seríamos fotógrafos, pero cuenta mucho también el aprender a ver la forma de ver, qué estamos viendo, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué veo? ¿Cómo veo? Que es lo interesante. Y hay una camada muy, muy, muy importante de fotógrafos y de fotógrafas, porque también hoy en día hay que nombrar, hay que decir fotógrafas, porque la verdad están haciendo unos trabajos
que la verdad me han sorprendido muchísimo para bien, obviamente, ¿no? Una calidad excepcional, muy, muy interesante. Cuando hablamos de fotoperiodismo en Argentina, hablamos de lo social, que estamos hablando de todo esto, cómo impacta la fotografía dentro de lo social, en ese registro permanente. Bien sabemos que mientras las situaciones, el contexto social está más álgido, es cuando más trabajos hay para el fotógrafo, el fotoperiodista, ¿no? Pero haciendo un lado esa conexión, yo digo, mientras más álgida está la situación social, la gente empieza a tener o necesita creer en algo, ¿no? Tener un desahogo, algo en que apoyarse. Y ahí quiero aprovechar para introducirme al tema, ¿no? de este trabajo, esta exposición que estás organizando, que ya está en camino, tengo entendido que ya se está haciendo, se está mostrando, sobre el Gauchito Gil. ¿Cómo nace primero la idea? Porque tengo entendido que son dos etapas distintas, una en el 2010, un primer registro, y otra en el 2024 o 2014, o 2014-2024, corregidme bien la fecha, creo que va así. Creo que hay una diferencia de 10 años entre una visita y la otra. Pero ¿cómo llegas de dónde nace la idea? ¿Por qué ir en dos tiempos totalmente diferentes, casi una década entre una visita y la otra? ¿Cómo es esta historia? A mí siempre desde chico, la figura del Gauchito Gil, de Antonio Gil, del santo pagano, porque es un santo popular, siempre me había llamado la atención desde chico, de ver las estampitas de un gaucho con boleadoras, vestido con una ropa tradicional de gaucho del siglo XIX y detrás una cruz. Siempre me había llamado mucho la atención y en 2014 fui por primera vez. Yo ya había empezado a hacer fotos de la devoción del Gauchito Gil, pero tuve la oportunidad de ir en 2014 a Mercedes, a la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, que es donde él fue sacrificado. Entonces ahí está su santuario. Es el santuario más grande de toda la Argentina y es donde todos los años, el 8 de enero, se festeja al Gauchito Gil, a la fe del Gauchito Gil. Pude ir por primera vez en 2014 y la verdad que quedé muy impresionado, porque es un santuario que está a la vera de una ruta y ese año se calculaba que habían ido unas 100.000 personas. El 8 de enero en Corrientes, pleno verano y hace mucho calor, temperaturas por encima de los 40 grados, a la vera de la ruta, y digamos ver que había personas, hombres, mujeres, niños, ancianos de todo el país, de origen muy humilde y de origen no tan humilde, que iban a agradecer o a pedir, a entregar su ofrenda, y la verdad que quedé muy impresionado por todo, por la cantidad de gente que vi, por ver el esfuerzo que implicaba para mucha gente estar ahí, en todos los aspectos, no solo en el material. Y bueno, esa fue la primera vez, hice un registro fotográfico, pude hacer fotos. Después, bueno, pasaron 10 años, en 2013 yo tuve mellizos, con lo cual mi vida fue cambiando bastante. Ya era padre de Victoria, mi hija mayor, pero bueno, tuvieron que pasar 10 años para que yo pueda volver a Mercedes Corrientes y volví en 2024 recién. O sea que en ese periodo de 10 años yo estuve abordando la devoción Chito Gil, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Porque además de la muestra fotográfica que actualmente está en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, yo hice una maestría en la Universidad de 3 de Febrero, que mi tesis de graduación es la devoción del Gauchito Gil en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como que yo siempre estuve abocado a registrar, tanto en video como en fotografía, la devoción por Antonio Gil. Pude volver en 2024 y la verdad que estuvo increíble la experiencia.
Había llovido mucho ese día, con lo cual se veía a la gente debajo de la tormenta durante horas y horas haciendo fila para poder encender una vela y dejársela al santo, y estuvo muy linda la experiencia. También pude hacer fotos. Entonces, entre esos dos viajes, que el primero fue en 2014 y el segundo en 2024, en esos dos viajes que transcurrieron 10 años, que se conforma esta muestra que actualmente está colgada, ¿no es cierto? Para las que no saben o no conocen, el Gauchito Gil era un gaucho de la zona del litoral de Argentina, de lo que es actualmente la provincia de Corrientes. Era un gaucho que fue llevado a pelear a la guerra del Paraguay. Estamos hablando del siglo pasado, 1840, 1850, 1860. Va a pelear a la guerra del Paraguay, y cuando vuelve deciden reclutarlo nuevamente para ir al frente de batalla, y él se hace desertor porque no quería derramar la sangre de sus hermanos por todo el horror que había visto en la guerra, ¿no es cierto? A partir de ahí, al que desertaba, digamos, se lo llamaba gaucho alzado, estaba por fuera de la ley, y entonces tiene que escapar de las instituciones de la policía. Entonces, a partir de ahí se va creando el mito de que él robaba a los ricos para ayudar a los pobres, escapaba de la policía, hacía agros, y bueno, y él, digamos, como que podía escapar de la ley, hasta que en un momento lo encuentran. Cuando lo llevan para ser juzgado, lo cuelgan de un árbol con la cabeza para abajo, para que no pueda, digamos, hacer uso de sus poderes, porque decían que él llevaba un amuleto de esa muerte y podía esquivar las balas policiales, por eso la policía no lo podía matar. Bueno, antes de matarlo, le dice al verdugo que utilice su cuchillo para degollarlo, y le dice que él es inocente, que va a derramar sangre inocente, y que él va a volver como en favores para el pueblo, y le dice al verdugo que cuando vuelva a su casa, su hijo va a estar muy enfermo, que implore y le pida a él que él lo va a sanar. Lo degüellan, el Gauchito Gil muere, y efectivamente cuando el policía vuelve a la casa, el hijo está muy enfermo, se acuerda de las palabras del Gauchito, vuelve a donde lo habían enterrado, le enciende una vela y el niño se salva, con lo cual su verdugo fue su la primera persona a la que le concedió un milagro. Entonces, a partir de ahí crece la devoción del Gauchito Gil, particularmente en Corrientes y en todo el litoral. Interesante todo lo que estás contando, ¿no? La historia para la audiencia, para que se conecte un poco como de qué se trata toda esta historia del Gauchito Gil. Es un personaje que existió en la vida real, ¿no? No es algo ficción, no es algo imaginario, fue una historia totalmente real. Y a medida que estabas hablando, cuando me dijiste que estuviste en el 2024, que en el santuario llovió muchísimo, digo, no había caído, coincidimos, estuvimos en el mismo año, yo estuve justamente para ese evento 7, 8 y 9, yo fui 3 días corridos, me acuerdo, y me acuerdo que la penúltima noche fue un diluvio, se cayó el cielo, como dicen, literalmente, era imposible caminar por lo que es el predio, que son, tengo entendido, si mal no recuerdo, 15 hectáreas de largo por 15 hectáreas de ancho, todo lo que es el predio donde está el santuario está en una zona un poco obviamente más reducida, que en aquel momento se estaba haciendo un santuario nuevo, ¿no? La verdad, algunos que dicen demasiado turístico para lo que es el gauchito, otros preferían algo más tradicional, ¿no? más autóctono, más de raíces.
Pero bueno, estaban en esa, era ese el comentario que yo recogí en ese momento, ¿no? Le digo, qué loco, te estoy entrevistando y los dos coincidimos en esos días en el santuario y ni nos cruzamos, ni nos vimos. A lo mejor sí, pero no nos conocimos. Lo que son las cosas de la vida. Seguramente nos cruzamos y bueno, y el Gauchito y Gil nos volvió a unir después de 2 años. Nos volvió a unir. Sí, yo básicamente lo que quería, hice como un resumen muy compacto de lo que es la historia del Gauchito Gil, pero lo fundamental y que yo siempre quiero remarcar es que el Gauchito Gil es el gaucho, es el santo pagano que más ha crecido en Argentina su devoción en los últimos 20 años, porque hoy en día vas por cualquier ruta argentina y vas a encontrar o una ermita roja o un mini santuario o una bandera roja o una cinta roja. Está muy presente en las rutas argentinas el Gauchito Gil, cosa que hace 25 años no sucedía. Sí, historias hay y anécdotas hay a montones. Mientras uno más escucha o más investiga, la verdad se entera muchísimo. No hay mucha bibliografía, por lo menos el tiempo que yo estuve buscando algo de documentación para armar la exposición, encontré muy poco. Algo había, pero muy poco. Más que todo son relatos que hay en las redes sociales de personas que han ido al santuario, que hace muchos años que están dentro del tema de la adoración al Gauchito. Pero bibliografía como tal no hay tanta, no hay mucha. Por lo menos la investigación que yo hice me quedé con ganas de seguir investigando. Ahora que en Venezuela se me hace obviamente mucho más complejo porque no es un tema que acá se conozca. Pero bueno, son esas, por ahí se empieza. Cuando dijiste, yo hice mi trabajo de grado, qué sé yo, tuvo que ver con eso, digo, qué interesante, estaría bueno si por ahí lo publicaste en algún sitio para leerlo, para conocer un poquito más, porque es un tema que en lo personal me interesa mucho, me gusta, me apasiona. Todos esos temas de las creencias populares religiosas paganas, vamos a decirlo así, que se entiende en el buen sentido, porque hoy en día hay que casi que explicar todo. Pero interesante. Ahora, Augusto, vamos a lo fotográfico, ya nos pusimos en contexto, vamos a lo fotográfico. Para este tipo de eventos algunos dirán, bueno, acá en Venezuela para hacerlo estoy buscando, mientras voy hablando voy buscando una semejanza, algo con que lo pueda comparar para que la gente acá por lo menos se haga una idea. Vendría siendo algo parecido a la devoción que hay por María Lionza, aquí en Venezuela. Para este tipo de rituales, de eventos, de creencias populares, de santificación popular, entrar con una cámara fotográfica y decir, voy a hacer fotos. ¿Qué es lo que se fotografía? ¿Qué es lo primero que en tu caso buscaste? ¿En qué te centraste a la hora de hacer las fotos que ahora estás presentando, estás haciendo una exposición? Sí, mi idea, siempre que trato de hacer fotos es desde el máximo respeto, sabiendo que estoy en un lugar que para la gente que está ahí está muy comprometida y forma parte de su identidad. Entonces, siendo muy respetuoso, sabiendo que estoy con una cámara y sin la intención de molestar a nadie. Entonces, siempre trato de ser como bastante respetuoso y pasar lo más desapercibido posible. Obviamente que con una cámara uno nunca o casi nunca cumple el objetivo de pasar desapercibido, pero trato de pasar, de ser desapercibido y fundamentalmente yo lo que quería retratar era esa fe popular y yo quería hacer retratos básicamente. Entonces mi muestra o mi mirada estaba fundamentalmente en las personas, en las mujeres, en los hombres, niños que estaban ahí y sí, tratar de retratar eso, la devoción por el santo, todo lo que tiene que ver con sus ofrendas, el color rojo permanente, las velas, el cigarrillo encendido, la botella de vino u otro alcohol. Esas son las ofrendas que habitualmente se le dejan, pero yo siempre tengo la intención de hacer retratos. Entonces, por eso mi muestra se llama Te pido humildemente,
que así es como se inicia la oración del Gauchito Gil, te pido humildemente, y como subtítulo, Retratos de fe y devoción al Gauchito Gil. Se logra a través del retrato lograr esa conexión, decir, quiero, porque una cosa, uno como fotógrafo siempre sale con un objetivo, ¿no? Uno dice, bueno, el proyecto lo voy a hacer así, busco, en mi interior busco la forma de transmitir tal cosa, indistintamente cuál sea el tema. En este caso, vos trataste de recoger la devoción que tiene la gente por una creencia popular. ¿Se logró a través del retrato? ¿Pudiste encontrar esas fotos que dijiste, cuando veo la exposición, tengo entendido que son cuántas fotos? 10 fotos la exposición. No, actualmente son 18 fotos. 18 fotos. Algunas de 40 por 60 y otras de 30 por 45. Y digamos, la muestra va siempre creciendo y cambiando. Yo este año en 2026 fui al nuevo santuario que vos hacías mención, que está completamente renovado, así que en los próximos meses seguramente se va a ir ampliando. El tema que, bueno, ya hacerla más grande también implica que, bueno, no entra en cualquier lugar, pero bueno. Claro, es más complejo. Pero volviendo a la pregunta original, ¿se logra a través del retrato o lograste a través de estos retratos transmitir esa devoción? ¿Sentís que cómo ha sido esa conexión con el público? Porque una cosa es para el que es creyente, ¿no? El que cree en algo en particular, en este caso en el Gauchito, para el creyente a lo mejor dice sí está, pero ¿qué pasa con esas personas o ese grupo social que dice no, yo no creo en eso, por la razón que sea, ¿no? Pero se logra, se hace llegar esa conexión, se transmite ese mensaje. ¿Has tenido la oportunidad, la posibilidad de recoger ese tipo de impresiones del público o todavía no? Sí, a ver, las devoluciones que tengo es como que son positivas en la mayoría de los casos, en el sentido de que muestra lo que es la fe popular por este santo, porque hay mucha gente que desconoce completamente quién fue el Gauchito Gil, o en qué consiste la devoción, o si es un santo pagano. Mucha gente no sabe mucho de la historia. Entonces me parece que en la foto se muestra esa devoción, la masividad, lo que implica, y también me parece que en esa intención de mostrar la devoción se muestra la argentinidad también, porque claramente esos retratos muestran mucho de la identidad de Argentina en este caso. ¿Alguna foto en particular que te llamó la atención cuando viste? A veces nos sucede que hacemos toda la recopilación de imágenes, hacemos todas las fotos, tenemos, qué sé yo, 2000 fotos, por decir un número, y llegamos a casa, empezamos a ver, y de repente encontramos en ese lote de 2000 fotos, encontramos una en particular que por ahí a veces ni siquiera revisamos, disparamos y seguimos disparando y la foto quedó ahí, no la volvimos a ver. Y cuando estamos haciendo la revisión aparece, mira esta foto en particular. ¿Te pasó que encontraste una foto en particular? ¿Te pasó algo que te haya impactado de, qué sé yo, cuando estuviste allí en el santuario? Es decir, qué loco esto, lo fotografié, pero la foto no me quedó como yo lo vi, o qué sé yo, lo vi y no lo pude fotografiar. ¿Hay algo así de esa cosa, vamos a decirlo así, mística, rara, mágica que tiene este tipo de trabajo, o no? ¿O estoy tirando fruta acá por decir algo y no te sucedió nada de eso? No, lo que me pasó fue que en una de las fotos, que es como una de las más icónicas, que es con la cual habitualmente se hace la invitación o el flyer para la difusión de la muestra, es que es un devoto que tiene toda la espalda tatuada con el Gauchito Gil. Y bueno, ese día por ahí yo había visto a varias personas que tenían tatuajes grandes del Gauchito Gil, pero justo se dio que esta persona estaba frente al santuario y enfrente tenía una estatua
tamaño real del Gaucho Gil y debajo todas velas encendidas rojas, con lo cual a nivel estético me impresionó mucho cómo quedó, a nivel de que hubo personas que pensaron que estaba hecha con IA, ¿entendés? Claro. Entonces como que eso me pasó, porque también hice otras fotos de espaldas tatuadas o de personas tatuadas que no tienen esa fuerza, pero en ese momento lo sentí, digamos, sentí que tenía mucha fuerza. Y la relación que puede haber entre la fotografía, no sé si lo has pensado, entre la fotografía como el acto fotográfico y este tipo de eventos, que son por allí muy particulares, son muy de creencias populares que trascienden con el tiempo, que por ahí van cobrando más vida, se van magnificando a medida que pasan los años, que es algo que va de generación en generación, por relato, por experiencias vividas, esa conexión que hay con la fotografía y todo este tipo de eventos. ¿Te has sentado a pensarlo, a decir, estoy recogiendo algo, estoy fotografiando, registrando algo que no es tan tangible como parece, ¿no? Porque es todo creencia, ¿no? Es devoción, algo que no podemos ver a simple vista, ¿no? No es un papel, algo que se mira, acá está, esto es devoción, no, porque sí hay ofrendas, etcétera, pero esa conexión espiritual que hay no se fotografía, es imposible, pero la fotografía con lo largo, con el paso de los años, como que nos van alimentando esa devoción o esa creencia o esa fe, vamos a decirlo así. Sí, lo mágico de la fotografía es que puede retratar la pasión, digamos. Puede retratar la pasión, la identidad de las personas y en cierto punto este trabajo de ir al santuario en particular por momentos es como muy antropológico, porque yo estoy ahí con la cámara registrando a gente que viaja de diversas provincias del país y ya te digo, el santuario que yo visité en el 2014 y en el 2024 hoy ya no existe más. Esta foto que yo te decía de la espalda tatuada con el santo enfrente, todo eso no existe más porque hoy en día el santuario lo reconstruyeron y cambió por completo la distribución de los lugares, y mismo el santuario ahora es algo súper moderno que nada tiene que ver con el santuario que estaba en 2014 y 2024, con lo cual ahí está el registro del tiempo también, más allá de lo religioso, de la pasión, de la identidad. Las fotos que hice este año del santuario son un lugar completamente diferente de las dos veces anteriores. Mirá vos, cuando yo estuve en el 2024, no sé si te pasó, yo escuchaba mucho, uno de los temas más por allí que resonaban en ese momento era con respecto a la ubicación del santuario como tal, porque está el sitio donde se supone o dicen que están los restos, ¿no?, mortales del Gauchito Gil, que decían que los iban a trasladar a lo que sería una especie de iglesia, de catedral, el santuario ya más actualizado, vamos a decirlo así, la edificación. Estaban en eso de que sí, que no, que iban a hacer aquello, pero los restos como tal iban a posar allí, iban a seguir allí, en ese espacio donde estaba en aquel momento, donde la gente iba y agradecía, hacía sus ofrendas, etcétera. Por lo visto, todo eso lo mudaron y ganó estos nuevos tiempos, la modernidad, donde llevaron todo a hacerlo como, que era lo que también se cuestionaba mucho, ¿no? Que decían, no, pero que ellos lo que quieren hacer es algo más turístico. Ya cuando yo estuve en 2024, se hablaba mucho de turismo de gente de Paraguay, gente de Bolivia, gente de Brasil, que iba mucho, e incluso turismo internacional, Francia e Italia, habían por allí turistas que iban a conocer el santuario porque de una u otra forma conocieron a alguien en su momento de Argentina y les contó y después iban. Pero como que por lo que me estás contando, como que ganó esa parte de, no sé si es el término adecuado, pero como que de publicidad, de turismo, vamos a, como que, no sé, no me cierra la idea de decir, bueno, ahora el santuario es como una catedral, es algo más abierto para, no sé, para el turismo, más estético, o sea, rompe con lo popular, me parece. Sí, digamos, cambió mucho porque antes era como una construcción la que vos conociste, más, digamos, ¿cómo llamarlo? Con techo de chapa, no sé. Más rudimentario. Claro, muy humilde todo.
pero bueno, todo eso cambió y se armó un santuario que es como, sí, como una capilla muy grande. Eso fue inaugurado el año pasado, creo, pero ya te digo, cambió, estéticamente cambió y bueno, eso es lo loco también de ver las fotos que por ahí se hace 10 o 12 años que nada de eso existe como tal ahora, digamos. Bueno, estaría buenísimo, aparte de la exposición que creo que estás haciendo allí en la Universidad de Buenos Aires, en una de las sedes de la Universidad de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, está la muestra, está hasta el 18 de julio, la sede es Santiago del Estero 1029 de la ciudad de Buenos Aires, se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 22 o sábados de 8 a 13. En esa, no solamente allí, sino por las redes, por tu cuenta en Instagram, ¿hay algo como para uno echar un ojo y después ir a la exposición o solamente a la exposición de momento? Yo mayormente lo que uso es Instagram y en mi Instagram, que es @augusto_st, hay mucho material sobre el Gauchito Gil y sobre otros temas que abordo. Hago muchas fotos de trabajadores, que es una muestra inédita que se llama Laburantes, con lo cual subo bastante material de la clase trabajadora. Está muy complejo hoy en día en Argentina, allí en Buenos Aires, armar exposiciones, presentar este tipo de trabajos, o todavía es viable por la misma situación social y económica que tiene Argentina por estos tiempos? Mira, yo te cuento lo que es mi experiencia personal, digamos, la muestra tal como está, las copias que son hechas por Gerardo del Oro, que es un profesional, uno de los mejores de acá, Fine Art, después los marcos, todo eso corre por mi cuenta, digamos, en ese sentido está delicada la situación porque, bueno, hay que contar con esos recursos para poder montar una muestra, digamos. Pero bueno, es el momento histórico que nos toca vivir y claro, realmente le damos para adelante. Pero sí, no, te pregunto porque 2024... Todo autogestivo, digamos. Y sí, tal cual. Acá no hay una ONG, no hay una empresa, no hay nadie que sea sponsor, digamos. Claro, no, sí, te pregunto porque 2024, cuando tuve la oportunidad de hacer la exposición de ese trabajo, todo corría por cuenta por mi cuenta, todo lo que es gastos, ¿no? Logística, todo, traslado, todo. Nada ha cambiado. Y era un poquito cuesta arriba, había que remarla. Y bueno, por eso te preguntaba, porque bueno, si ya en aquella época, 2024, que no estaba tan álgido como está ahora, en algunos aspectos, digo, bueno, vamos a ver cómo está el tema, ¿no? Porque por ahí uno escucha, estoy haciendo exposición, entonces la gente dice, pero está fácil. Ojo, en la mayoría de las exposiciones, los autores son los que están cubriendo prácticamente, o sea, todo lo que es desde la asesoría, el montaje, el traslado, poner a veces y después decir, ahora que hago en tu caso son 18 fotos, yo creo que presenté 22, 24 fotos, después dijo, ¿y ahora qué hago yo con todas estas fotos en mi casa? ¿No? Porque uno dice, sí, la exposición muy lindo todo, pero cuando termina la exposición nos llevamos todo a casa y tenemos que buscar, bueno, lo tengo que seguir exponiendo, lo quiero seguir exponiendo para darle más vigencia al trabajo y para darle una utilidad, sino que hacemos después con 24 fotos a ese tamaño en casa, ¿no? Exactamente, tal cual vos lo decís, esto, bueno, yo lo tomo como mi medio de expresión y es lo que yo hago y nada, todo va por cuenta mía, pero bueno, es lo que nutre. Muy solitario, pero también, bueno, es lo que a mí me gusta, nadie me obliga, yo lo hago, pero sí, no es que hay ayuda de algún tipo. En ese sentido, digamos, es un compromiso importante.
De todas formas, si durante la exposición hay alguien interesado en comprar alguno de los cuadros, ¿los vendés o no? ¿O los regalás? Sí, claro. Porque por ahí también uno dice, bueno, no, antes de tenerlo yo en mi casa, prefiero que lo tenga otro y que lo exhiba en su casa, qué sé yo. Vamos a estar claro. Sí, ¿qué hago yo con eso acá en mi casa? Si no se ve, bueno, ya que alguien lo aprecia y le gusta, bueno, el gesto, te lo regalo. ¿Qué sé yo? No, por supuesto que sí, están todos a la venta. De hecho, en la inauguración de esta última muestra en la facultad, armé ahí con mis hijas, un kiosquito de merchandising con fotos y con cosas para los que quisieran comprar. Pero sí, claro, el que quiere comprar están disponibles. Pero ya te digo, tengo las fotos de este año, que fui en 2026, y también son como 10 fotos, pero bueno, me encantaría poder copiarlas en 40x60, pero ya pasarían de ser 18 fotos a una muestra de 28 fotos, que es mucho en todo sentido. Claro. Necesitas un lugar muy, muy grande para colgarla, todo eso corre por cuenta del fotógrafo, en este caso yo, así que veremos cómo seguimos, si vamos imprimiendo de a poco y agrandándola de a poco, o si va mutando y se transforma o en un libro o en un documental, porque también tengo todo el material que yo grabé para mi tesis de graduación de la maestría en periodismo documental. Eso en algún momento va a ser un corto documental de la devoción del Gauchito Gil en la ciudad de Buenos Aires. Está buenísimo. Voy a estar pendiente de ese corto, ya te sigo en las redes, así que me imagino que por ahí va a salir alguna información. Voy a estar pendiente a ver cuando se publique para tener un poquito más de información, y quien quita por ahí de repente en otro momento volvemos a conversar de este trabajo y de otros más que tengas por allí. Proyectos para lo que queda de este 2026, qué sé yo, ¿tenés en mente algo nuevo? ¿Estás trabajando ya en algo nuevo o todavía estás ahí? Déjame disfrutar de esta exposición, de este momento, y después vemos. No, por el momento la idea es que la muestra se mueva y vaya creciendo, en el sentido de ir sumándole nuevas fotografías, por ahí estas últimas de este año, de a poco. Una vez que termine la muestra en la Facultad de Ciencias Sociales, la idea es ahí al poquito tiempo llevarla a otros lugares, que estamos cerrando fechas, y la idea también es que moverla un poco por las provincias. Me gustaría que en algún momento vaya a Corrientes, a Mercedes, que se mueva un poco por el país, que sea una muestra federal, en el sentido de que no quede siempre en Buenos Aires, ¿no? Claro, pensando que pueda recorrer algunas ciudades o pueblos del interior del país. Eso estaría bueno, pero ya te digo, en principio a fin de mes la voy a mover de la facultad hacia otro lugar seguro. Así que lo que queda del año va a estar moviéndose por distintos lugares, y la idea es que vaya creciendo de a poquito. Y bueno, desde acá le decimos a la audiencia, sobre todo los que están allí en Buenos Aires o quienes tienen pensado visitar Buenos Aires por estos tiempos, que vayan y visiten no solamente esta exposición, esta obra, sino todo lo que puedan ver en fotografía, porque eso también a uno, como autor de este tipo de trabajos, a uno lo llena y dice, qué bueno que mi trabajo se está viendo. Después nos aguantamos las críticas, que pueden ser buenas o malas, pero lo importante es que se vea, que la gente pues disfrute de este tipo de trabajo, más allá de las creencias o no que se puedan tener, pero viéndolo desde el punto de vista fotográfico, que también es válido y que se aprende mucho. Por allí vos estás hablando, Augusto, y recuerdo que de una entrevista, de una conversación con un fotógrafo de allí, de Buenos Aires, Federico Borovio, que coincidimos casualmente para los festejos del Mundial, del Mundial pasado de Qatar. Coincidimos en hacer fotografías en la calle, en las celebraciones, con él y con otra fotógrafa, Daniela, se me fue el nombre en este momento. Coincidimos que habíamos hecho fotografías de la celebración. Yo estaba en ese entonces en Córdoba y dije, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, tal vez podamos hacer algo. Y de allí salió hicimos una exposición colectiva, los tres, la presentamos allí en Córdoba, de una conversación como esta. Y digo, ¿quién quita que de repente, no sé si va a ser ahora, dentro de unos meses, más adelante, te esté contactando diciendo, che, Augusto,
tengo la chance, la posibilidad de presentar esa exposición acá. Hagamos algo en colectivo los dos, en conjunto, y se exponen tus fotografías acá en Venezuela. Sería re loco, pero bueno, ya me sucedió una vez, ¿por qué no 2 veces? Sí, pero sería re loco, pero súper posible, y yo creo que el Gauchito Gil nos va a dar una mano y nos va a ayudar. Esperemos. Sí, nos va a dar una mano y nos va a ayudar para que también la devoción del gaucho se conozca en toda Latinoamérica, porque en muchos países de la región, sobre todo países que comparten frontera con Argentina, hay mucha devoción. En Paraguay ni hablar, yo he visto santuarios en Uruguay, sé que en el sur de Brasil también, en Chile, entonces son santos populares de la región, de toda América, que está bueno que se conozcan. Vamos a ver, no prometo nada, lo estoy haciendo acá en público en el programa, no prometo nada, pero de darse algo te vas a enterar, y por acá por el canal lo vamos a dar a conocer. Y por ahí quien quita en las redes aparezca algo más adelante. De todas formas, lo dejamos, como dicen por ahí, la dejo ahí picando, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar dentro de este mundo, como decimos acá en el programa, por este mundo tan apasionante como es la fotografía. Gracias por ese trabajo, por permitirnos entrar en tu mundo, en tu fotografía, por permitirnos conocer tu visión de la fotografía. Yo digo latinoamericana porque estamos hablando de sociedades, de creencias, de cultura. Tiene que ver con no solamente Buenos Aires, con Corrientes, con Argentina, tiene que ver con lo que somos acá en Latinoamérica, en lo cultural, en lo social. Así que bueno, muchísimas gracias, y qué alegría que sea a través de la foto que nosotros lleguemos, ¿no?, a este punto, y qué mejor aún a través del Gauchito Gil para nosotros, por lo menos en mi caso, que soy muy, muy devoto del Gauchito, lo tengo acá a mi lado. Tengo, entre otras, cuando empecé a hacer la investigación, esta fue una de las pequeñas obras bibliográficas que conseguí, se la estoy enseñando acá por pantalla a Augusto. Así que nada, desde ya, como decimos en el programa, ya te tengo acá en la cuenta, te estoy siguiendo, y en cualquier momento, ahí está. Bueno, hay 2 o 3 que están en esa foto, que los tengo registrados también. Mira qué loco, estoy viendo fotos que ha hecho Augusto, me está enseñando un par de fotos, y hay personajes que están en esa foto que los tengo registrados también. Claro, en otra escena, ¿no?, en otro contexto, pero ahí están. Es eso mágico que tiene la fotografía, ¿no?, que digo, esto está para volar. Pero bueno, ya te estoy siguiendo en las redes, en tus cuentas, así que en cualquier momento nos ponemos en contacto de vuelta, vamos a estar pendientes, y bueno, que siga la fotografía. Qué mejor que sigas, ojalá tengas la chance de seguir visitando el Santuario del Gauchito para seguir viendo esas fotos más actualizadas. Ojalá en algún momento coincidamos nuevamente allá en Corrientes en enero para fotografiar. Ya esta vez, acá está Augusto, acá estoy yo, mira, vamos a hacer fotos, dale. Y acordándonos del viejo santuario, para decirlo así. Así que nada. Sin duda nos volveremos a cruzar ahí en los caminos del gaucho y la devoción popular latinoamericana. Seguro que sí. Augusto, muchísimas gracias, y bueno, nada, acá las puertas abiertas del programa, no solamente para hablar sobre el gauchito mientras sea de fotografía. Bienvenido sea, tocarnos las puertas, que con gusto, ya sea para el libro, para una segunda exposición, para ese corto documental que vas a hacer, buenísimo también. Estamos acá a disposición para divulgarlo, darlo a conocer, y para que la gente se entere qué se está haciendo y cómo se está fotografiando Latinoamérica. Bueno, muy agradecido por el espacio, por las palabras y por la buena onda, así que acá estamos. Avisa cuando vengas para Argentina, que ahí nos vemos, nos vamos a ver al gaucho, y bueno, acá disponible para lo que haga falta. Buenísimo, te vamos a avisar, ganas no nos faltan, así que en cualquier momento. Muchas gracias. Bien, conversábamos con Augusto Starita, fotógrafo argentino, fotoperiodista y licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Con él charlamos esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista, @fotoconfede en Instagram y fotoconfede en YouTube y en Spotify, los canales por donde vas a disfrutar no solamente de esta entrevista, bueno, si escuchaste esto ya la disfrutaste, sino todo lo que ya tenemos hecho y todo lo que viene. Son 7 años de manera ininterrumpida, conversando con fotógrafas y con fotógrafos latinoamericanos, hablando de esto tan apasionante que es nuestra fotografía latinoamericana. Federico Murúa se despide,
será hasta el próximo jueves, donde estaremos con un programa de corte similar, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.